Bueno, buenas tardes, buenas noches. Soy Adrián Celaya, muchos de vosotros ya me conocéis, soy presidente de EKAI Group y bueno, como todos los jueves a esta hora, que es lógicamente una hora distinta según desde dónde conectáis, pues vamos a hablar de geopolítica. Hoy sí vamos a hablar más que otras veces sobre geopolítica, pero siempre ya sabéis que en nuestro caso de alguna forma interrelacionada con la economía, por un lado, y también con sociedad, cultura, valores. Bueno, pues vamos allá, Ezequiel, cuando quieras. Hola Adrián, ¿qué tal? Y hola a la audiencia. Yo como siempre desde aquí recuerdo que este espacio de MP Geopolítica representa un espacio para las voces críticas como la de Adrián. Lo generamos con esa intención para que analistas críticos puedan presentar su mirada de la geopolítica y la geoeconomía global todas las semanas. Los martes Eduardo Bior, los miércoles Javier Martínez, los jueves vos Adrián y los viernes Fernando Moragón, por cierto, mañana desde Rusia nada más y nada menos. Así que programa completo para toda la semana. ¿Con qué qué vas a presentar hoy, Adrián? Bueno, el punto de partida es geopolítico, clarísimamente, ¿no? Y estamos yendo, o vamos a intentar ir hacia el origen de la situación actual. Estamos en una situación geopolíticamente explosiva. Por eso el título que le hemos puesto al programa, ¿no? De la doctrina Wolfowitz a la Tercera Guerra Mundial. Estamos en un contexto tremendamente peligroso para el mundo, pero que tiene su origen décadas anteriores y un punto de inflexión lo vamos a ubicar en concreto en lo que hemos llamado la doctrina Wolfowitz, ¿no? Ya lo vamos a explicar dentro del programa. Es una doctrina que se difundió en Estados Unidos en un año muy concreto y en una época muy concreta, en el año 92. Pero partiendo de esa descripción de la evolución geopolítica, vamos a explicar que no es casualidad que la doctrina Wolfowitz se pusiera en marcha en concreto en ese año, en ese momento, en el año 92, que pasaron muchas cosas durante esos años después de la Guerra Fría y que vemos con mucha claridad que son cosas interconectadas que nos apuntan al cambio económico, a un cambio de modelo económico, a un cambio de modelo geopolítico y a un cambio de modelo sociocultural, ¿no? Y estos que de alguna forma han marcado muy claramente estos 30 años en el conjunto del mundo, pero sobre todo en Occidente. Interesante por demás. Adelante, adelante. Venga, pues vamos allá. Si te parece, si me vas pasando poco a poco a la siguiente diapositiva, este es, como digo, el marco, ¿no? De la doctrina Wolfowitz a la Tercera Guerra Mundial. Si pasas a la siguiente, Ezequiel, bien. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos en ese momento? Estamos hablando del fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría, bueno, suelen poner distintos momentos. Yo normalmente para simplificar hablo del año 90, pero en realidad es un proceso. Se suele decir que entre el año 89 y 91 la clave es la caída de la Unión Soviética y a la vez que cae la Unión Soviética, pues caen los regímenes socialistas de Europa Oriental. Y esta caída crea un contexto radicalmente distinto en el conjunto del mundo. Se produce un reposicionamiento del conjunto de Occidente, vamos a decir, ante ese nuevo contexto. Desaparece el gran enemigo que era la Unión Soviética y Occidente, sobre todo vamos a decir las élites occidentales,
se sitúan de una forma, bueno, que ahora quizás nos puede parecer prepotente, pero que entonces igual podría parecer lógica, ¿no? Es decir, ha desaparecido el gran enemigo. Ahí tenemos China, pero China en un proceso interno de reconversión y privatización constante, y esa élite occidental, esas grandes corporaciones se posicionan, digamos, con una actitud, bueno, no con una actitud, es que lo dicen expresamente, ¿no? Que ya no tenemos enemigos y ahora podemos hacer con el mundo y sobre todo con Occidente un poco lo que queramos. Y vamos a ver cómo esto se manifiesta en distintos ámbitos. Si pasas a la siguiente diapositiva, ámbito clarísimo, el nuevo contexto socioeconómico, que es lo que hemos llamado de alguna forma el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo, como tiene su origen anterior, ya lo comentamos en otro programa, desde un punto de vista doctrinal en los años 20 o 30, muy apoyado, eso sí, siempre por las grandes corporaciones. En el año 47, bueno, ya con la Sociedad Mont Pelerin en Suiza, que agrupa a los intelectuales neoliberales, y luego en los años 80, bueno, en el año 70, muy claramente con el golpe de Estado en Chile, muy claramente con un objetivo de utilizar Chile para un experimento neoliberal. Y en los años 80, con Margaret Thatcher en Inglaterra y con Ronald Reagan en Estados Unidos, pero en los 90 ya vemos que se produce el despliegue de ese modelo neoliberal al conjunto del mundo. Al conjunto del mundo a través de distintos instrumentos, uno muy conocido y que ha tenido una gran difusión en el ámbito de las relaciones internacionales, sobre todo, fue lo que se ha llamado el Consenso de Washington. Es una terminología utilizada muy utilizada en el ámbito doctrinal y en el ámbito político. Se suele poner el año 1989-90 como referencia y está evidentemente muy relacionado con el final de la Guerra Fría. A partir de ahora, estas élites, que son las promotoras del neoliberalismo, empiezan a utilizar el Consenso de Washington, que son una serie de criterios a utilizar en las distintas naciones para implantar ese nuevo modelo neoliberal de privatizaciones, de hacer desaparecer las barreras para el comercio internacional, de impulso de lo que se llamó la globalización neoliberal. Bueno, todas esas medidas económicas hasta entonces estaban desarrolladas de forma muy experimental en países concretos y con el fin de la Guerra Fría se expanden al conjunto del mundo. Y el Consenso de Washington, ya se sabe, ha sido una referencia conceptual muy utilizada por las grandes instituciones internacionales, el FMI y el Banco Mundial, para imponer los conceptos y los criterios neoliberales en los países que necesitaban de financiación de estas organizaciones internacionales, ¿no? Pero bueno, podemos pasar al siguiente, si te parece. Bueno, precisamente estos días se está hablando mucho de este tratado. El tratado 2+4, que se firma en el año 90, precisamente con la caída en marcha en la Unión Soviética, empiezan a desmoronarse los países socialistas de Europa del Este y el tratado 2+4 es el tratado que firman las dos Alemanias con lo que habían sido, o lo que eran hasta entonces, las potencias ocupantes de Alemania, para abrir el paso a la reunificación de Alemania, ¿no? Bueno, es un auténtico hito histórico y que ahora es de una especial actualidad. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, han surgido voces no oficiales, ¿no? En Rusia, poniendo en cuestión la vigencia de este tratado, diciendo, bueno, si este tratado no se ha respetado durante 30 años, igual Rusia tiene razones objetivas para denunciarlo, para denunciar su inaplicación y, por lo tanto, puesto que era el tratado que de alguna forma legitimó desde el punto de vista geopolítico la reunificación de Alemania, cuestionar la legitimidad de una reunificación de Alemania que estaba condicionada a que se respetara un estatus que no se ha respetado. Un estatus, bueno, hay distintas opiniones sobre qué era lo que estaba escrito en ese tratado, lo que no estaba escrito.
qué parte de lo que estaba recogido en el tratado realmente estaba relacionada con la neutralidad de Alemania. Alemania ha respetado no esa neutralidad, por ejemplo, en el caso de las agresiones a Yugoslavia, la está respetando o no en este momento con respecto a Ucrania, etc. ¿no? Pero bueno, es interesante que se está abriendo una vía de discusión que nos está retrotrayendo precisamente hasta este momento, hasta el comienzo de la Guerra Fría, y que está poniendo en cuestión las propias bases constitucionales de lo que ha sido la Alemania de estos 30 años. ¿no? Podemos pasar al siguiente punto, si te parece. Bueno, esto es una referencia conceptual interesante, ¿no? Porque un teórico neoliberal y atlantista, evidentemente, Francis Fukuyama, publicó en el año 92 este libro, ¿no? El fin de la historia, pues, después de la publicación de un artículo que se hizo tremendamente famoso, ¿no? ¿Qué se quería decir con esto? Pues que las grandes oposiciones político-ideológicas han desaparecido porque en este momento el neoliberalismo occidental, capitaneado por Estados Unidos, pues ya no tiene oponentes. No tiene oponentes, se está haciendo dueño del mundo y, por lo tanto, en ese sentido, acaba ese concepto de la historia basado en una dialéctica entre oposiciones distintas, entre movimientos ideológicos distintos. ¿no? Bueno, fue un libro que años después, sobre todo, fue muy discutido, pero que nos revela perfectamente cuál era el contexto ideológico, geopolítico en el que se movían, sobre todo Occidente o las élites occidentales en aquel momento. ¿no? Si quieres, pasamos al siguiente. Bueno, estamos alrededor de ese concepto de fin de la historia como consecuencia de la caída de la Unión Soviética y de la situación de China, entonces todavía mirando a su propio desarrollo interno, etcétera, y en un contexto todavía de privatizaciones masivas, en el que efectivamente las élites occidentales, esas grandes corporaciones que sí habían controlado de una forma u otra Occidente, pero que no de forma tan abierta seguramente, ahora lo hacen de forma masiva. ¿no? Relacionado con esto están algunos movimientos como las privatizaciones masivas de los grandes medios, de televisiones que eran públicas que se hacen privadas en muchos países, y la gran concentración de medios, de tal forma que unas pocas grandes corporaciones controlan casi todos los grandes medios internacionales, y esto ayuda a que estas concepciones ideológicas se hagan masivas y se hagan muy difíciles de esquivar. Con lo cual, en la práctica, los conceptos de izquierda, derecha y centro, que comentamos en el programa anterior, pues desaparecen. Desaparecen en realidad, no desaparecen las palabras. ¿no? Y luego en los comentarios hablaremos de que este es un tema muy hiriente y es comprensible que sea hiriente para algunas personas, y haremos algún comentario al respecto. ¿no? Pero, de hecho, se mantienen las palabras de izquierda, derecha o centro, pero ya nadie se atreve a salirse del sistema. Y, de hecho, todos los grupos políticos que llegan al poder a partir de ese momento, pues dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero todos acaban entrando en la vía de las grandes privatizaciones, de la desaparición del sector público empresarial, de estas privatizaciones de los grandes medios y de los nuevos movimientos socioculturales del posmocapitalismo, etcétera, etcétera. ¿no? Y, por supuesto, en el ámbito geopolítico empiezan a entrar dentro del ámbito del atlantismo. ¿no? Algunos lo hacen pues, de forma inconsciente, otros por simple prudencia política, algunos empiezan a apartar, por supuesto, a sectores políticos que dentro de su grupo político pues estaban más o menos relacionados o eran más o menos simpatizantes o de la Unión Soviética o de China, posteriormente movimientos que podían ser sospechosos y esto, bueno, hay, ya digo, por un lado un criterio de prudencia política, de que todos esos conceptos se vuelven peligrosos y muchas veces simplemente irse dejando arrastrar progresivamente por lo que los medios de comunicación transmiten, que es cada vez más lo mismo. Si ya digo, se mantienen las palabras de izquierda, derecha o centro,
pero desaparecen las opciones alternativas, las grandes estrategias que realmente cuestionan el sistema, ¿no? Bien, pasamos si quieres. Bueno, y este es Wolfowitz, ¿no? El autor de lo que se llamó la doctrina Wolfowitz en el año 92, ¿no? Ya estamos en el ámbito estrictamente geopolítico, ¿no? Viendo en este nuevo contexto que se abre tras la Guerra Fría, la doctrina Wolfowitz lo que nos dice es que, bueno, en principio Estados Unidos es el gran líder geopolítico del mundo, que ya no tiene prácticamente oposición y que tiene que ejercer como tal líder. Tiene que superar precauciones de épocas anteriores que estaban provocadas por la existencia de esa gran oposición de la Unión Soviética que obligaban a Estados Unidos a ser prudente y que esa prudencia ahora sería excesiva. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que asegurar ser el garante, ellos dicen, de la estabilidad mundial, ser también el garante de la defensa de esos grandes principios en los que se basa el sistema norteamericano, y en ese ser garante se reserva el derecho de intervenir. Es decir, los criterios de política internacional de la Guerra Fría tienen que ser superados y Estados Unidos tiene que intervenir en otros países, y esto quiere decir invadir o destruir esos otros países cuando sea necesario para mantener el status quo. Y esto vemos cómo a partir de ese momento se llevó a la práctica, bueno, pues en distintos países, pero en los casos más notorios, pues en Yugoslavia durante la década de los 90 y luego a partir del año 2000, fundamentalmente en distintos países musulmanes, ¿no? Y hay otro criterio muy interesante de esa doctrina Wolfowitz, y es que, bueno, Estados Unidos, dentro de sus grandes objetivos geopolíticos, controla el mundo y tiene que asegurar que va a seguir controlándolo. Y para asegurarlo, tiene que tener en cuenta cuáles pueden ser los riesgos, ¿no? Y hay un gran riesgo. ¿Cuál es el gran riesgo? Pues el gran riesgo es que un país con grandes recursos y con una cultura distinta como Rusia se convierta de un enemigo meramente potencial, se convierta en un enemigo estratégico real, en una alternativa estratégica real. Entonces hay que adoptar todos los medios para que eso no suceda. Estamos hablando de hace 30 años, nada menos. El año 1992. Ya nada más caída la Unión Soviética, ya se pone sobre la mesa este gran objetivo estratégico que nos explica cómo a partir de ese momento pues estamos en lugar de disolver la OTAN, la NATO, que se suponía que era algo que debía haber pasado con la desaparición de la Unión Soviética, porque la OTAN surgió como un instrumento para hacer frente a la Unión Soviética, en lugar de desaparecer, que hubiera sido lo lógico, se mantiene. Se mantiene, no solo se mantiene, sino que se expande y crece, ¿no? Y crece hacia las fronteras de Rusia, precisamente porque el objetivo real de la OTAN, eso queda claro a partir de ese momento, es defender esa posición privilegiada de Estados Unidos y de las grandes corporaciones que están detrás de ese poder de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero esa doctrina Wolfowitz es, de hecho, la que ha marcado la política norteamericana y con él la geopolítica norteamericana de Occidente y de Estados Unidos en particular durante estas 3 décadas. Bien, si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, antes de volver a los aspectos geopolíticos, es importante tener en cuenta que, como hemos dicho antes, todo cambia a partir del final de la Guerra Fría, ¿no? Y hemos hablado del neoliberalismo en el ámbito económico, de esa nueva geopolítica atlantista a través de la doctrina Wolfowitz, pero también hay otros ámbitos de lo que nosotros ya enmarcamos más bien en el ámbito de aspectos económicos evidentes, pero en el ámbito sociocultural, ¿no? Cultura, valores, sociedad, ¿no? Y en concreto, en la cumbre de Río del 92 es un punto de inflexión dentro de lo que son las políticas medioambientales, ¿eh? Un punto de inflexión, ¿por qué? Porque el movimiento de defensa del medio ambiente, que aparece como una defensa de los intereses de los ciudadanos para hacer frente a los intereses
corporativos de defensa de sus beneficios a costa del medio ambiente, pues se transforma fundamentalmente a partir de los años 70, esto ya lo comentamos del año 68 y los años 70, con la constitución del Club de Roma, se transforma a través del catastrofismo climático. ¿Qué es el catastrofismo climático? Bueno, el que sustituir las políticas de defensa del medio ambiente en base a hechos concretos y a realidades concretas por unas amenazas climáticas ya en las que, en base al argumento de que el mundo está amenazado, pues utilizar esa amenaza para modificar las políticas económicas y sociales, ¿no? Pero estas amenazas que se empiezan a plantear desde los años 70 y que no se cumplen, no se verifican, son sustituidas por otras, porque esas amenazas catastrofistas en realidad se han utilizado de distintas formas durante 200 años por las élites corporativas ya desde el malthusianismo, ¿no? Tenemos el malthusianismo, el neomalthusianismo, y esto ya claramente a partir de los años 90 se transforma en una proyección al conjunto del mundo en estas cumbres de la Tierra que empezaron por las cumbres de Río. Una cumbre en la cual hubo unas enormes resistencias primero de los países en desarrollo, fueron impuestas desde Estados Unidos, pero que luego con resistencias operativas, pero que esta ideología catastrofista, vamos a decir, se fue extendiendo al conjunto de los países en desarrollo y también al conjunto de los países desarrollados con mucha claridad. Pero ya hablaremos de esto más detenidamente en otro programa, pero ya digo, todo lo que eran las políticas medioambientales se transforman en políticas de catastrofismo climático precisamente también a partir de ese momento. Desaparecen lo que eran hasta entonces una oposición clara. Bueno, estos ya se produjeron algunos movimientos, ya lo comentamos en el programa anterior, a través del gobierno de Thatcher, que fue el primero que trasladó a las políticas públicas este concepto del catastrofismo climático, ¿no? Pero ya a través de las cumbres de la Tierra esto se intenta trasladar al conjunto del mundo intentando trasladar una filosofía de que somos demasiados, sobre todo mirando al tercer mundo, sois demasiados y crecemos demasiado. Mirando a los países que se estaban desarrollando, diciéndoles, crecéis demasiado, como crezcáis tanto como nosotros, esto va a ser malísimo para el clima. Pasamos al siguiente punto, si te parece. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos el Tratado de la Unión Europea de Maastricht de 1993 y en la fotografía, pues el libro donde se recogieron las firmas originales de ese tratado, ¿no? Bueno, en este nuevo contexto que le hemos llamado geopolítico y económico, el Tratado de Maastricht fue un punto de inflexión importantísimo desde el punto de vista de Europa, de la Unión Europea, ¿no? Porque recoge tanto los principios, fue el punto de partida, tanto de los principios del neoliberalismo como de los principios de la globalización. Es decir, la globalización en el ámbito europeo se trasladó a lo que se llamó el mercado único, la constitución de un mercado único a través de la desaparición de los mercados individuales de los estados europeos. Se pone en marcha también las bases para lo que luego sería la moneda única, el euro, y también se ponen en marcha todos los conceptos de la introducción del neoliberalismo en Europa, que ya explicamos en otro programa. Son conceptos a través de los cuales se reduce la actuación económica de los estados europeos, pero no se sustituye por una actuación equivalente de Europa. Con lo cual se crea el contexto ideal para la libre actuación de las grandes corporaciones, es decir, debilitamiento de la actuación económica de los estados y no sustitución por un marco similar en las grandes estructuras internacionales, que es exactamente lo que desde los años 20, 30, 40 estaban defendiendo los grandes teóricos del neoliberalismo. Necesitamos estructuras internacionales que debiliten a los estados, obliguen a los estados a debilitarse económicamente, pero
que estén claramente desarrollando estas políticas al servicio de los intereses de las corporaciones y, por lo tanto, no sustituyan a los estados en esas funciones, ¿no? Y esto es exactamente, literalmente, lo que ha hecho la Unión Europea, fundamentalmente a través del Tratado de Maastricht de 1993, ¿no? Es muy interesante, y esto va sobre todo para los europeos, ¿no?, que se posicionen o que nos posicionemos con respecto a lo que ha pasado durante estos 30 años con Europa. Estábamos en aquel momento, en un momento históricamente, podríamos decir, inmejorable desde el punto de vista de las expectativas que tenía Europa, que tenía lo que luego fue la Unión, a partir de entonces fue la Unión Europea, ¿no? Pasábamos de un entorno de 300 millones a unas expectativas de un entorno de 500 millones, con las ampliaciones hacia el este, y con una capacidad tecnológica tal que era casi inevitable que Europa se convirtiera en el líder económico del mundo, ¿no? Con ese nivel tecnológico y 500 millones de habitantes, bueno, Estados Unidos no iba a tener nada que hacer con nosotros, ¿no? Parecía lógico. Y sin embargo ha pasado todo lo contrario. Todo lo contrario. Europa se ha ido rápidamente al cajón de la historia, ¿no? En 30 años vemos cómo el peso económico de Europa en el mundo ha ido decreciendo, se ha estancado la capacidad de inversión en I+D, la inversión productiva detenida, nuestro peso económico, geopolítico en el mundo pues ha ido cada vez a menos, nos hemos convertido simplemente en uno más y con todas las expectativas de ir perdiendo peso de forma cada vez más rápida, sobre todo porque hemos acumulado durante estos 30 años unos hándicaps, unas losas, unos lastres impresionantes cara al futuro. Sobre todo mencionaré dos. Uno, el hundimiento demográfico, muy relacionado con lo que hemos hecho y con lo que no hemos hecho durante estos 30 años, y el sobreendeudamiento, un endeudamiento creciente que nos ha ayudado a mantener viva artificialmente la economía, pero que es algo que vamos a tener que pagar cara al futuro, ¿no? Y con respecto a estos dos temas en concreto, podríamos hablar de otros, pero está muy claro que hemos tenido unas instituciones, sobre todo a partir del Tratado de Maastricht, que nos revelan que hasta entonces teníamos un mercado común, una comunidad europea que funcionaba relativamente bien, funcionaba bien, se puede decir, ¿no? Que ayudaba a los estados a desarrollarse, pero que a partir del Tratado de Maastricht Europa no ha funcionado. No ha funcionado, entre otras cosas, porque no se ha querido que funcione. Y esto lo vemos clarísimamente en estos dos ámbitos. ¿Qué ha pasado con este hundimiento demográfico? Pues, entre otras cosas, que no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, es evidente que esto ha sido un problema estratégico de primer orden, como lo ha sido el sobreendeudamiento, para Europa, pero estos dos temas ni siquiera han aparecido entre los objetivos ni de primero ni de segundo orden de las políticas europeas. Es más, cuando aparecían estos temas se marginaban. Incluso en el caso de la demografía, durante años se ha considerado casi como políticamente no correcto hablar de demografía. Y claro, muchas veces se dice que los grandes problemas muchas veces lo son precisamente porque no se han abordado. Y porque no se abordan, se van haciendo mayores y mayores y mayores, ¿no? Pero el caso evidente es que Europa no ha funcionado durante estos 30 años. El Tratado de Maastricht no ha funcionado. Europa, la Unión Europea, no ha funcionado. Bien, pasamos a otro tema, si quieres. Bueno, también en ese momento se inicia lo que se llamó la tercera ola del feminismo, ¿no? Que nosotros llamamos también el posmofeminismo, ¿no? Tened en cuenta, estamos en el lanzamiento en el ámbito sociocultural de lo que hemos llamado posmocapitalismo, es, si se quiere, la vertiente sociocultural del neoliberalismo, del cual el catastrofismo climático sería una de las vertientes, y esta tercera ola del feminismo o el posmofeminismo sería otra, ¿eh? También aquí estamos en esa estrategia del neoliberalismo, del posmocapitalismo, que desde un punto de vista filosófico se apoya en unas bases similares al nazismo, ¿no?, en Nietzsche y en Heidegger, para cuestionar la razón y agarrarse a las emociones como un instrumento de distorsión de la opinión pública, fundamentalmente. Porque, claro, son las razones las que nos permiten
a los ciudadanos, analizar las cosas como son y defender lo que tenemos que defender frente a los intereses particulares, pero a las grandes corporaciones que controlan los medios de comunicación y, por lo tanto, así pueden controlar la opinión pública, no les interesa que analicemos las cosas como son, les interesa utilizar esa capacidad de distorsión de la realidad que les dan los grandes medios y, por lo tanto, poner las emociones por encima de la razón, ¿no? Esta es una argumentación clave del posmodernismo, del posmocapitalismo, que se utiliza en las distintas vertientes y muy claramente a la hora de distorsionar el movimiento de emancipación de la mujer a través del posmofeminismo, ¿no? Y esta distorsión se manifiesta muy claramente en esta tercera ola porque a partir de ese momento el movimiento de emancipación de la mujer va perdiendo su vínculo con la realidad socioeconómica y se transforma en una constante manipulación de emociones, ¿no? Es lo que sirve para que esa constante emotividad pues al final se transforme en una masiva manipulación, en un masivo engaño de las mujeres, separándoles de sus problemas socioeconómicos reales, ¿no? No es el tema de este programa, pero bueno, como sucede con el movimiento de defensa del medio ambiente, también con el movimiento de emancipación de la mujer, nos encontramos con un momento en el que las corporaciones se sienten dueñas del mundo, pueden hacer lo que quieran, ha desaparecido la oposición real y al final las distintas interpretaciones o corrientes que ellos van poniendo en marcha a través de los medios de comunicación se vuelven corrientes hegemónicas y son de una forma o de otra admitidas o toleradas o apoyadas claramente por la izquierda, por la derecha y por el centro. Y si quieres pasamos al siguiente punto. Bueno, vamos a movernos un poco unos años más adelante, ¿no? Y nos encontramos ya en el año, a los fines de esa década, que esa década es el despliegue de todos esos movimientos que hemos comentado en el ámbito geopolítico, en el ámbito sociocultural, en el ámbito económico. Y ya volviendo al ámbito geopolítico, nos encontramos en el año 97 con la constitución de una fundación que le llamaron el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, el Project for the New American Century, ¿no? Bueno, ¿qué era esta organización? Bueno, pues esta organización agrupó entre el año 97 y 2006 a los grandes líderes de lo que se llamó el movimiento neoconservador, ¿no? Entre ellos a Wolfowitz, al que ya hemos comentado, ¿no? Eran grandes ideólogos de este movimiento neoconservador que en el ámbito geopolítico lo que planteaban, bueno, pues dar un impulso a estas teorías que Wolfowitz había puesto sobre la mesa en base a esta idea, ¿no? Bueno, tal como se había dicho en la doctrina de Wolfowitz, a ver qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, a partir del año 1997 en este caso, qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que el nuevo siglo, el siglo XXI, sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos, ¿no? Que al final es una forma de decir, un siglo controlado no por los ciudadanos de Estados Unidos, evidentemente, sino controlado por nosotros, ¿no? Controlados por esas élites corporativas que controlan Estados Unidos, ¿no? Bien, esta fundación se mantuvo activa hasta el año 2006 y fue fundamental, ya lo vamos a ver, en las políticas del gobierno de Bush hijo y también en las políticas junto a otras fundaciones también, como la Corporación Rand o la Corporación Rockefeller, pero también en lo que han sido las políticas de Estados Unidos en el ámbito internacional a partir de entonces, ¿no? Y si quieres, pasamos. Ahí tenéis un documento en concreto elaborado en el año 2000, ¿no?, por esta fundación, por este proyecto para el nuevo siglo americano, que le llamaron Reconstrucción de las Defensas de América, ¿no? Estamos en el año 2000. Recordad que en el año 2001 se produce el derribo de las Torres Gemelas, ¿no? Y casualmente en este documento se plantean una serie de estrategias
sobre lo que tiene que hacer Estados Unidos en el ámbito internacional y relacionan la puesta en marcha de estas estrategias con la necesidad de un consenso o de una aceptación de estas estrategias por parte de la opinión pública norteamericana. Estas estrategias incluyen, bueno, ya vamos al fondo de este documento. No es el único, pero es el documento seguramente más representativo de ello, ¿no? Nos vuelven, digamos, a lo que eran las bases de la doctrina Wolfowitz y nos dicen, bueno, para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por América, tenemos una serie de obstáculos. Mencionan también, además del ámbito geopolítico, el problema de un modelo económico que tiene problemas para mantenerse vivo de forma natural. También el problema de un Internet, ¿no?, naciente que está, a pesar de que hemos conseguido controlar la opinión pública, prácticamente en su totalidad en Occidente, pero hay un pequeño sector que a través de ese Internet naciente se nos está escapando. Pero bueno, en el ámbito geopolítico, vuelven a decir, para controlar, seguir controlando el mundo en el siglo XXI, tenemos dos grandes riesgos, que son Rusia y China. Ahora nos aparece ya China como un gran riesgo junto a Rusia, ¿no?, que son grandes países, con grandes recursos, con culturas diferentes a las nuestras y que nos pueden crear problemas en el futuro. Y entonces tenemos ya que desarrollar estrategias concretas. Bueno, ya hemos hecho algo durante la década anterior, durante esta década de los años 90, pues invadiendo, destruyendo Yugoslavia, con la expansión de la OTAN fundamentalmente, bueno, hacia Rusia, pero tenemos que hacer más. Y entonces plantean, tenemos que poner en marcha unas estrategias que nos aseguren el sometimiento de China y de Rusia. Y las estrategias que plantean son fundamentalmente contener y someter a Rusia y a China a través de los países musulmanes. Es decir, tanto Rusia como China tienen fronteras inmensas con países musulmanes. Dentro de sus propios territorios tienen una gran población musulmana y vamos a intentar desestabilizarlos a través de esa población musulmana. Recordar todo lo que pasó en Chechenia y la implicación de los países occidentales también en estos movimientos de Chechenia, ¿no? Pero a partir de ese momento nos dice muy claramente, tenemos que desestabilizar el mundo musulmán y a partir de ahí desestabilizar a Rusia y a China. Y mencionan expresamente que hay que desestabilizar, destruir e invadir una serie de países musulmanes en concreto. Y mencionan expresamente a Irak, a Afganistán, a Siria, a Libia y a Irán. Y vemos cómo luego en la práctica esto es lo que fue sucediendo. Dicen, para poner todo esto en marcha necesitamos, bueno, por lo menos el consentimiento o la tolerancia de la opinión pública norteamericana y curiosamente plantean la necesidad o la conveniencia de que se produjese algún gran evento que generase esta aceptación de la opinión pública norteamericana, ¿no? Bueno, esto probablemente por casualidad ya sabemos que se produjo este gran evento en el año 2001, con el derribo de las Torres Gemelas, y a partir de ese momento ya fue casi inmediato, a continuación, primero la invasión de Afganistán, bueno, siempre con un pretexto o con otro, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, bueno, el acoso, intento de destrucción de Siria, la invasión de Libia, etcétera, ¿no? Bueno, ahí podemos ver claramente cómo esa estrategia se ha desarrollado durante todos estos años, pero yo diría, bueno, no me voy a detener demasiado en los detalles de lo que ha pasado durante todos estos años, porque es más o menos conocido, pero sí ya situándonos en el momento actual, hay una interpretación bastante clara de por qué esa estrategia no ha funcionado, ¿no? Y si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, y he intentado resumir de alguna forma
los grandes fallos o fracasos de esta estrategia, que en parte son fallos de la propia estrategia y en parte son fallos provocados desde el exterior, digamos, ¿no? Bueno, el primer fallo, bueno, es fácil decirlo después del resultado, ¿no? Pero hay distintos analistas que dicen, bueno, el gran fallo de esa estrategia fue atacar a los países musulmanes en lugar de atacar directamente a Rusia y China, ¿no? Algunos dicen, bueno, esa estrategia no era lógica, ¿eh? Si realmente Estados Unidos quería asegurar esa contención y sometimiento de Rusia y China, debería haber atacado antes a Rusia y China, no haber esperado al desarrollo de esa estrategia de destrucción de los países musulmanes, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hicieron? Bueno, hay una posibilidad, es que un enfrentamiento directo con potencias como Rusia y China, que son potencias nucleares, pues tenía un riesgo evidente. Es decir, parecía mucho más prudente intentar una estrategia de ese tipo de desestabilización a través de los países musulmanes, que hubiera sido una estrategia de proxy de alguna forma, ¿no? En la que los propios países musulmanes y el propio mundo musulmán hubiera generado una inestabilidad progresiva en buena parte interna, ¿no? Y eso hubiera podido evitar un choque nuclear directo con Rusia o con China, ¿no? Y hay otro argumento, que es el que detrás de esa estrategia extraña de utilizar, aparentemente extraña, de utilizar a los países musulmanes para evitar ese enfrentamiento directo, pudo estar en buena parte el peso de los grupos de interés sionistas o relacionados con el Estado de Israel. Es decir, que aprovechando ese gran objetivo, y claro, evidentemente sí es cierto que los neoconservadores del proyecto para el nuevo siglo americano en concreto sí estaban muy relacionados con los intereses israelíes y algunos de ellos con doble nacionalidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos decir que ese fue exactamente el objetivo, pero algunos analistas sí lo han dicho, ¿no? Es decir, que estos grupos de interés consiguieron convencer a los gobiernos de Estados Unidos de que efectivamente esa estrategia era la que a Estados Unidos le interesaba. Claro, una estrategia que evidentemente para Israel era muy interesante, porque casualidad planteaba la destrucción sucesiva de los grandes enemigos de Israel en el mundo musulmán, ¿no? Evidentemente, Afganistán por un lado, pero bueno, sobre todo Irak, luego Siria, luego Libia, luego Irán, ¿no? Bueno, de cualquier forma, estuviesen los intereses de Israel o no de por medio, el caso es que esa estrategia fracasó, ¿no? Y que evidentemente Estados Unidos perdió con esa estrategia unos años preciosos que le sirvieron a China y a Rusia para fortalecerse y desarrollar estrategias propias, tanto en el ámbito militar, y esto ha sido clave evidentemente en el caso de Rusia. Esos años le han permitido posicionarse de una forma que nadie esperaba, que era posicionarse como la primera potencia militar del mundo, algo que estratégicamente lo hemos visto muy claro ya hace 5, casi 7, 8 años, pero ahora estamos viendo que también en lo que es capacidad militar convencional, no en dimensión, porque su gasto militar es mucho más bajo, evidentemente, ¿no? Pero sí cualitativamente y tecnológicamente, en capacidad militar convencional, ha sido capaz también de posicionarse en primer lugar durante todos estos años, ¿no? Pero a la vez esos años han permitido a Rusia y a China, y esto ha sido muy importante, fortalecerse económicamente. Y permitieron llegar, en el caso de China, llegar al poder a un Xi Jinping con estrategias anticorporativas que antes, desde luego, no eran tan claras, y empezar a partir de entonces a fortalecer una alianza estratégica entre China y Rusia dentro de ese planteamiento claramente anticorporativo, que ha sido fundamental para que en este momento, en ese choque geopolítico entre países emergentes y Estados Unidos, pues tanto China como Rusia estén plantando cara de forma eficaz a
a Occidente y a esa élite corporativa que controla Europa y Estados Unidos en particular, ¿no? Bueno, hay otro elemento que ha sido seguramente también clave, y ha sido la presidencia de Donald Trump. Porque se ha repetido mucho que lo que ha sucedido en ese choque geopolítico, que a partir de la presidencia de Biden era muy claro, es decir, en el momento en que se plantea el choque electoral entre Biden y Trump en el año 20, se veía con mucha claridad que si Biden ganaba las elecciones íbamos a tener casi con toda probabilidad una guerra mundial, ¿no? Pero esto que efectivamente ha sucedido parece muy claro que era un objetivo de las élites no en el año, a partir del año 2020, sino a partir del año 2016, que lo hubieran hecho con Hillary Clinton en la presidencia, ¿no? Y no pudieron hacerlo entre esos 4 años por la presidencia de Donald Trump. Entonces, dentro de esas estrategias de America First, de que Estados Unidos se dedique a sus retos internos y deje de ser la policía del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, por unas u otras razones, el caso es que efectivamente todo parece indicar que Wall Street o las élites corporativas durante esos años perdieron 4 años vitales, para que Rusia y China siguieran fortaleciéndose y preparándose para ese choque que sabían que iba a venir antes o después. Bien, otro elemento clave, evidentemente, fue la intervención de Rusia en Siria, el año, bueno, distintas fases, ¿no? El año 2014, 2015, ¿no? ¿Por qué? Porque esa intervención fue clave para detener y destruir, de alguna forma, esa estrategia de Estados Unidos, que ya hemos visto que estaba planteada desde 15 años antes, de destruir los países musulmanes autónomos para, a partir de ahí, empezar a desestabilizar Rusia y China, ¿no? Porque esa intervención Rusia en Siria, intervención muy medida, pero que fue definitiva para detener esa estrategia, primero bloqueó la destrucción, el proceso de destrucción y sometimiento de Siria y permitió configurar ese eje de la resistencia entre Irán, Irak, Siria, Líbano y, por supuesto, romper esa estrategia de Estados Unidos de avanzar hacia las regiones ya a partir de la desestabilización del mundo musulmán, hacia las regiones cercanas a Rusia, hacia Turquía, hacia Rusia y hacia China, ¿no? Ese fue un movimiento también clave y evidentemente un motivo más para que esas élites corporativas occidentales odien a Rusia hasta el final, ¿no? Y luego, evidentemente, el siguiente gran fallo o fracaso de esa estrategia ha sido el movimiento geopolítico, el estallido que se ha producido en Ucrania, el estallido fallido desde el punto de vista de Occidente, fallido en el sentido de que seguramente la gran apuesta de Occidente en ese momento no era tanto la militar, sino la económica. Es decir, que no sabemos exactamente cómo estaban midiendo las fuerzas militares de Rusia, estaban pensando fundamentalmente en un desgaste militar de Rusia, pero en destruirla a través de una guerra económica que les ha resultado fallida, ¿no? Pero bueno, de una forma u otra, estos han sido los grandes fracasos de esa estrategia que ya vemos que estaba planteada desde el año 93 con la doctrina Wolfowitz y desde el año 2000 con esta doctrina del proyecto para un nuevo siglo americano. Bueno, simplemente voy a saltar por todo lo que está pasando en los últimos meses o semanas, digamos, porque en principio no es el tema del programa, pero bueno, simplemente ahora estamos en un contexto en el que después de ese choque económico hasta ahora fallido, de ese choque militar también fallido porque Rusia estratégicamente ha ganado la guerra, en este momento esa élite corporativa occidental se enfrenta, ese poder corporativo tiene dos grandes opciones, ¿no? La primera es recolocarse desde una opción, podríamos decir, realista, negociar y recolocarse
en ese nuevo mundo multipolar, aceptar esa derrota en Ucrania, que supondría no solo negociar o aceptar, digamos, lo que vaya a pasar con Ucrania en el futuro, habría que negociar también el futuro de Europa, es decir, una negociación abierta probablemente entre China, Estados Unidos y Rusia, más que nada, ¿no? Porque sabemos que Europa no pinta demasiado en este contexto geopolítico, ¿no? Pero bueno, al final habría que negociar el futuro de Europa y habría que negociar también ese futuro multipolar, ¿eh? Entre esas tres grandes potencias, con una negociación que va a ser totalmente distinta según si el interlocutor, desde el punto de vista de Estados Unidos, es el gobierno actual o es el nuevo gobierno que previsiblemente pueda estar encabezado por Trump, ¿no? Pero claro, esa sería una opción realista muy difícil de aceptar por esas élites corporativas que ya hemos visto que llevan 30 años en una estrategia de dominio mundial, en una situación de dominio mundial y en una estrategia destinada a asegurar ese futuro del gobierno mundial, ¿no? Ese futuro del control mundial, ¿no? Porque claro, ya no estamos hablando simplemente de una China o una Rusia que como poderes autónomos son un peligro, sino que encima estamos hablando de aceptar un reforzamiento de esa Rusia en el contexto de Europa, un reforzamiento claramente militar, político, de influencia, etcétera, ¿no? Un contexto que efectivamente sería aceptar ese nuevo mundo multipolar, pérdida de la hegemonía mundial, un contexto muy problemático y que probablemente, según los análisis que hacen ellos, les implicaría también en muy pocos años una pérdida también del poder en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Un contexto muy problemático frente al cual la cuestión es qué pueden hacer. Porque, claro, no aceptar ese nuevo contexto, a pesar de todo lo que se está diciendo sobre intervención de países europeos concretos en Ucrania, esos países concretos ni Francia ni Gran Bretaña tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer militarmente contra Rusia, ¿no? Su única expectativa sería arrastrar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Y entonces ese no aceptar el nuevo contexto solo tiene una opción, que es una guerra mundial con una implicación de Estados Unidos a la que me temo que hay sectores, por lo menos, dentro de esas élites que están apostando por esta opción claramente, ¿no? Y que probablemente esa creación de un contexto bélico internacional es lo que nos explica también lo que está pasando en Oriente Medio, de alguna forma, ¿no? Bueno, apenas me has hecho preguntas, Ezequiel. No sé si con todo esto supongo que te habrán quedado muchas dudas, ¿no? Si quieres, luego tenemos En realidad no preguntas quería para... realizar interrupciones por lo interesante de tu presentación, Adrián. Recordaba en el momento de la referencia a Wolfowitz, una cuestión, ¿cómo llamarla? Anecdótica, simpática, secundaria, pero en definitiva, la caída de Paul Wolfowitz, de su sitial de poderío político, de su encumbramiento político en su momento, respondió a una cuestión personal, a un amorío con una secretaria del Banco Mundial, en el cual aparecía como presidente, y esto determinó eventualmente su caída. Y por esta razón y por las idas y vueltas ligadas a esto, incluida una carta de su esposa enviada a Bush en su momento, antes de la asunción de su primer gobierno, por eso Bush determinó que él participara en el Ministerio de Defensa como viceministro de Defensa debajo de Rumsfeld y no como director de la CIA. Con lo cual, Adrián, gracias a ese escandalete, a ese amorío con una secretaria, este señor, si bien aparecía en una posición muy importante como viceministro de Defensa, este señor no pudo ascender o no pudo comenzar su carrera política en la dirección de la CIA, lo cual habría determinado una implementación de este plan muchísimo
más dura, quizás, o desde una posición de muchísimo más poder, ¿no? Solo lo recuerdo como una especie de recordatorio de que la historia a veces presenta tendencias, pero a menudo aparecen cosas como Sí, esta, ¿no? sí, Cositas es y interesante. determinan. Es interesante, pero sí es cierto también que el grupo de neoconservadores, que en principio estaba muy relacionado en aquel momento con el Partido Republicano, aunque también habían tenido un origen demócrata, curiosamente, pero han mantenido su poder, tanto con un partido como con otro, e incluso en este momento, ya sabrás que acaba de dimitir Victoria Nuland, la gran líder de la intervención en Ucrania, digamos, ¿no? Por parte de Estados Unidos, y del golpe de Estado del 2014, tanto ella como su marido Kagan, era uno de los participantes en este proyecto por el nuevo siglo americano, este grupo de los neoconservadores, ¿no? Entonces, estos han trabajado tanto con el gobierno de gobiernos republicanos como con gobiernos demócratas. Y igual sí hay una precisión que puede ser interesante. Sí es cierto que en este círculo, por ejemplo, algo ya hemos dicho, ¿no? Que los lobbies cercanos cercanos al gobierno de Israel tenían mucha influencia. Muchos de ellos eran de nacionalidad israelí, de cultura judía o de etnia judía, pero sí es interesante, en este caso, precisar cómo había también otro sector, como Rumsfeld, Cheney o los Bush, por ejemplo, que tenían un origen ya no solo étnicamente, sino ideológico, mucho más cercano históricamente al nazismo, por ejemplo. La familia Bush estuvo muy relacionada con el nazismo en su momento, ¿no? Esto es muy interesante tenerlo en cuenta para ver cómo muchas veces por encima de intereses de grupos étnicos, religiosos, etcétera, a veces o aparentemente ideológicos, hay intereses probablemente corporativos que les unen a todos ellos, ¿no? Pero bueno, esto nos requeriría seguramente otro programa y ya hablaremos de ello, si te parece. Sí, también en este proyecto, el proyecto para el nuevo siglo estadounidense, bueno, intelectualmente creado por Wolfowitz, pero con mucho apoyo de Kagan, efectivamente, de Robert Kagan, ahí también aparece la cuestión de las plataformas universitarias de determinadas universidades como herramienta para la difusión y sí, para la imposición, el establecimiento de estos planes. Si no recuerdo mal, cuando Wolfowitz presenta este documento, él había abandonado los cargos públicos y aparecía como profesor de la Universidad Johns Hopkins. Lo recuerdo también como alguna vez Eduardo Bior presentó algo sobre esto, sobre las universidades estadounidenses situadas en los alrededores de la Casa Blanca y cómo representan el caldo de cultivo de las ideas luego llevadas a la práctica por las administraciones, ¿no? Interesante eso también. Sí, 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 efectivamente. Claro, es que precisamente en los años 90 nos encontramos con una expansión de estas ideologías corporativistas al conjunto de la sociedad y claro, ahí hay instrumentos clave. Uno de ellos es los medios de comunicación, otro de ellos es la industria cultural y otro de ellos es la educación, sin ninguna duda. Entonces, la educación que tiene repercusiones, pues digamos, internas fundamentalmente en lo que es enseñanza básica, media, etcétera, y tiene repercusión, expansión directa al conjunto de la sociedad, en el caso, por ejemplo, efectivamente, de lo que es la enseñanza universitaria, sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo otra pregunta más, Adrián? Sí, sí, yo Sí, estoy sí. preparado para entrar en los comentarios cuando terminemos, como tú me digas. Bueno, igual hoy podemos un ratito más sin ningún Venga. problema. Eh, en qué medida para vos el desarrollo o los éxitos, eh, o dicho de otra manera, en qué medida la concreción del programa económico neoliberal
muy bien explicado por vos en el inicio de la presentación, ¿en qué medida la concreción de los objetivos determinó en sí la caída de Europa? ¿Sí? No como una caída ligada a sí, la crisis de de los postulados neoliberales o el fracaso de los postulados neoliberales, sino precisamente a su concreción. El hecho de que como los materializaron, eso mismo generó la caída de Europa. Por ejemplo, la desindustrialización, porque en parte si uno recorre Maastricht, el consenso de Washington, no solo para Europa, sino incluso para Estados Unidos, la industrialización prácticamente aparecía como un objetivo casi explícito de ese programa, ¿sí? En el sentido de las industrias relocalizadas a un lugar con trabajo más barato Claro. y los Estados Unidos como centro de comando, de alguna manera, del mundo. ¿Qué Sí, análisis realizas de eso? y es muy interesante esta reflexión que haces, porque claro, muchas veces interpretamos este tipo de movimientos como el neoliberalismo como ideologías, ¿no? Pero detrás de las ideologías siempre hay intereses, ¿no? Entonces, el neoliberalismo es un caso muy claro, porque esa ideología de que en teoría se basa en no al Estado y todo al mercado, en la práctica, cuando a los poderes que están apoyando estos movimientos les interesa, utilizan al Estado en contra del mercado, sin ningún problema, ¿no? Es decir, y en el caso del neoliberalismo ha sido clarísimo durante todos estos años, ¿no? Pero bueno, efectivamente, vamos a ver, hay, como tú dices, en principio hay un movimiento de partida del neoliberalismo que es muy claro, es decir, en los años 70 hay una crisis, y a la hora de salir de esa crisis se plantea, bueno, el problema es que los inversores no ganan lo suficiente. Las inversiones no son suficientemente rentables. Esa es la justificación teórica. Pero claro, es que el objetivo fundamental del neoliberalismo es que las corporaciones ganen más dinero. En el ámbito económico, fundamentalmente, ¿no? Que las corporaciones ganen más dinero. Unos dicen, no, es que era necesario para que la economía funcionara bien, y otros dicen simplemente porque son los que mandan, y punto, ¿no? Pero efectivamente, en ese que las corporaciones ganan más dinero, se pone en marcha la globalización o la globalización neoliberal como un instrumento para que las corporaciones, esas grandes corporaciones que ahora controlan el mundo, utilicen ese poder para vender sus productos en todo el mundo, para acceder a nuevos mercados y para utilizar masivamente mano de obra barata. Pero claro, esto ha sido fenomenal, como tú decías, para las grandes corporaciones, para las grandes multinacionales, pero ha sido un desastre para los países industrializados, para los países, estamos hablando que ha sido extraordinario para las corporaciones occidentales y un desastre para los países occidentales, que se han desindustrializado de forma acelerada, ¿no? Ha habido otros movimientos, no solo de la globalización, ¿no? Por ejemplo, hablamos el otro día, el cómo se gestionó la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Está, en lugar de hacerlo repartiendo el trabajo entre hombres y mujeres, se hizo añadiendo 40 horas de trabajo a todas las mujeres, ¿no? Y luego, al final, si se quiere, por unidad familiar, ¿no? Es decir, que este proceso de explotación masiva de cientos de millones de mujeres que han estado trabajando, de hecho, 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga absolutamente nada, ha sido extraordinariamente rentable para las grandes empresas, para las empresas en general, en este caso, ¿no? Claro, porque la mano de obra barata, no solo en los países en desarrollo, también internamente ha sido muy utilizada, pues, o ha sido un instrumento clave, ha sido esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Esto ha sido muy importante para que las empresas hagan beneficios, pero ha destruido el tejido social occidental, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, hay una serie de movimientos que han funcionado. Las privatizaciones masivas han sido muy importantes para que las corporaciones hagan grandes beneficios, pero han destruido en buena parte el tejido económico occidental. Ha sido, evidentemente, como tú decías, una serie de movimientos continuados que han ido siempre detrás del impulsar los beneficios de las corporaciones,
pero que a la vez han ido destruyendo de forma continuada el tejido económico occidental, ¿no? Y esto ha sido Incluida ya la reconocido, financiarización, ¿no, Adrián? El proceso de financiarización también. evidentemente. Ha habido un proceso de liberalización de la inversión en activos financieros, una también relacionado con dificultades para que rentabilicen suficientemente sus inversiones estas corporaciones, han destinado sus recursos cada vez más a la financiarización, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un proceso continuado, ¿no? Continuado y siempre en la misma dirección. Te decía que las propias corporaciones lo están reconociendo en los últimos años. Cuando dicen que el neoliberalismo está agotado, es que evidentemente nuestras economías están destruidas, no se crece, tenemos esas hipotecas cara al futuro que hemos comentado antes, del sobreendeudamiento, del hundimiento demográfico. Entonces ahora ellos me están diciendo pues que es muy probable que tengamos que ir a algún sistema, como decía la multinacional McKinsey, un sistema más intervencionista, ¿no? El que ahora se esté hablando de figuras como Mariana Mazzucato, ¿no? A las que dentro de estos conceptos del capitalismo inclusivo y tal, se les está dando peso. Son figuras que muy razonablemente están diciendo, oiga, pero ¿qué están diciendo ustedes? El Estado funciona como gestor de empresas públicas, el Estado funciona como tiene capacidad innovadora, tiene capacidad de hacer lo que no hacen muchas empresas privadas. Esto que era algo muy evidente en todo Occidente hasta los años 80, nos han introducido en una dinámica mediática, universitaria también, evidentemente ideológica, en la que nos han hecho olvidar absolutamente la capacidad del Estado para invertir. Y de esto ya hablaremos cuando hablemos de lo que ha pasado con las empresas públicas en general. Pero ahora ya estamos en una situación límite, ya digo, en la que las propias grandes empresas están diciendo tenemos que hacer algo, ¿no? Para salvar por lo menos esas estructuras económicas mínimas que nos mantienen a nosotros. Sí. ¿Puedo otra, Adrián? Yo no te Sí, desaprovecho, porque vos con tantos conocimientos, además vos con una visión económica, con muchísimos conocimientos sobre economía, y eso para mí muy, muy rico. A veces en las charlas con Fernando Moragón, deliberamos sobre el estado de bienestar, su crisis, el surgimiento del neoliberalismo, y él presenta el estado de bienestar como una excepción histórica, ¿sí? Bueno, por condiciones políticas, económicas, las cuales generan un compromiso entre el capital y el trabajo, un capitalismo adesentado, 30 años gloriosos hasta la crisis de condiciones políticas y económicas y el comienzo de todo esto, ¿no? Del neoliberalismo. Esta es una pregunta casi filosófica ahora. ¿Representa verdaderamente una excepción histórica o el capitalismo puede presentar mil caras distintas y no necesariamente el capitalismo actual responde mejor a la esencia del capitalismo, ¿sí? Sino que el capitalismo siempre en última instancia aparece como una construcción histórica y no presenta tendencias en sí hacia un lado o hacia el otro. Puede aparecer como capitalismo de bienestar o puede aparecer como capitalismo neoliberal. Bueno, yo creo que las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? Si vemos los datos históricos, es evidente que nos encontramos ante una excepción histórica, ¿no? En dos sentidos. En la capacidad de crecimiento, porque desde la guerra hasta los años 70, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, se creció a un ritmo anual del 4% y eso ha sido una excepción histórica radical. El crecimiento desde el inicio del capitalismo en los últimos 200 años, si quitamos ese periodo hasta la Segunda Guerra Mundial, fue de una media de un 1% anual. Y esto ha vuelto a ser así otra vez en los últimos años con el neoliberalismo, ¿no? Con lo cual tenemos un periodo de crecimiento extraordinario y eso ya ha sido una excepción histórica. Y detrás de esto, ¿qué hay? Pues hay dos argumentos. Uno, las propias guerras mundiales. Otro, la expansión de la segunda revolución energética, del petróleo, gas y la electricidad. Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Y ha sido una excepción histórica en el sentido de que se ha aprovechado en buena parte ese extraordinario crecimiento para la construcción del estado del bienestar en Europa.
en Europa, pero no en Estados Unidos, o apenas en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí es evidente que hubo factores políticos como fundamentalmente la amenaza del comunismo para que esto se hiciera, ¿no? Entonces, si lo vemos hacia atrás, está claro que ha sido una excepción histórica, ¿no? Pero claro, esto no quiere decir que no se pueda repetir. Quizás no con las mismas características, ¿no? O quizás no con el mismo esfuerzo si no somos capaces de crear ritmos de crecimiento similares, porque ese gran crecimiento hizo posible el que se construya el estado del bienestar, manteniendo a la vez los grandes beneficios para las inversiones, ¿no? Entonces, ¿eso sería repetible? Bueno, vamos a ver, igual no exactamente, pero eso no quiere decir que cara al futuro no puede haber un capitalismo social en cierto nivel, ¿no? Sí podemos pensar que las grandes corporaciones han pensado que no. Han puesto en marcha el neoliberalismo quizás porque han pensado que las dos cosas no son posibles. Es decir, que en una situación normal, si ellos van a tener beneficios, no vamos a poder mantener el estado del bienestar. Y esa dialéctica es continua, ¿no? En los medios de comunicación, en los políticos, llevan 40 años alimentándonos con esa argumentación, que este estado del bienestar no es mantenible, este gasto social no es mantenible, este gasto en pensiones no es mantenible, esta sanidad no es mantenible, ¿no? Pero si miramos cara al futuro, está claro que el mantenimiento del gasto social está relacionado, o el incremento del gasto social, está relacionado con la capacidad productiva, primero, y segundo, con cómo se gestiona esa capacidad productiva, ¿no? Entonces, las dos cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver cara al futuro cómo se enfoca, pero ya digo, no es solo una cuestión de modelo, es una cuestión también de capacidad de generación de riqueza, ¿no? Interesante. Bueno, abandono las preguntas, Adrián, perdón por ametrallarte con mis No, no, inquietudes, pero no, no, no eso puedo desaprovechar la oportunidad. siempre le da vida a la conversación y es estupendo, ¿no? Bueno, vamos a comentar, por decirlo así, algunos de los comentarios de estos días, ¿no? Vamos a ver, entiendo que no tenemos límites con el tiempo en principio, ¿no? No. No voy a empezar por el principio, porque sí hay una pregunta, comentario que ha sido recurrente y que sí me interesa profundizar, que es, a ver si la encuentro. Vamos a ver. Sí, varios comentarios en esta dirección, algunos duros o agresivos, ¿no? Cuando hablábamos de cómo la izquierda, la derecha y el centro han desaparecido en la práctica, aunque se mantengan los nombres, dimos un paso que nosotros desde Key Center intentamos no dar nunca, que es mencionar partidos concretos, partidos políticos concretos. Y ya, ¿por qué? Porque sabemos que ahí hay una barrera psicológica casi infranqueable, ¿no? Ahí entramos en una dialéctica casi de tribu, vamos a llamarle positivamente de identificación emotiva, que para muchas personas es infranqueable. Entonces, decirles, mira, que tu grupo político en concreto dice que es de izquierdas, pero no lo es, ¿no? Pues para muchos es un insulto personal insoportable, ¿no? Y por eso nosotros intentamos evitar citar grupos políticos concretos porque normalmente no nos llevan a ningún sitio más que a un callejón sin salida, pero la verdad es que esta vez lo hicimos, ¿no? Lo hicimos y entonces hay gente que se ha sentido herida, ¿eh? Lógicamente, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar profundizar en esto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí uno nos dice, bueno, yo pienso que de todas formas el futuro pertenece a la gente de izquierda, ¿no? Pero que se necesita, Fadvis nos dice esto, ¿no? Este momento oscuro para encontrar el norte de la humanidad, llamo izquierda esa tendencia que hace primar el desarrollo de la conciencia y el localismo en general, en el que se dan en dos niveles, lo social y lo personal. Bueno, vamos a ver. Yo insisto, creo que lo dijimos en el otro programa, pero es importante insistir todas las veces necesarias, porque los conceptos de izquierda, de derecha y de centro están muy enraizados emotivamente en muchas personas, ¿no? Y es que hay que distinguir entre el concepto y la palabra, ¿no? Entonces, el concepto es algo que hay que respetar, porque izquierda para muchos es la defensa de los ciudadanos frente a las élites,
Y eso es algo muy importante y que hay que respetar y defender. Pero otra cosa es lo que la palabra izquierda en la práctica está significado en los últimos años en cada contexto, que cambia de un momento a otro y que muchas veces es exactamente lo contrario de lo que venía siendo tradicionalmente, ¿no? Y algo parecido podemos decir precisamente por oposición con la palabra derecha o la palabra centro, ¿no? Claro, cuando hablamos de que la izquierda debe ser la tendencia que hace primar el desarrollo de la conciencia y etcétera, bueno, ahí dice el localismo, cuando precisamente una buena parte de la izquierda se está caracterizando en Occidente por todo lo contrario, por defender el globalismo, y aparece como defensores del antiglobalismo muchas veces grupos a los que se les llama de derechas, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero efectivamente el desarrollo de la conciencia, yo diría de los intereses de los ciudadanos en general, que se manifiestan de formas distintas, hay que defenderlos, ¿no? Pero colocar la palabra siempre en un segundo término. Para muchos dirán, no, es que la palabra es importante. Bueno, bien, pero ten en cuenta en cada momento cómo la estás utilizando tú y cómo la está utilizando el que se está dirigiendo a ti utilizándola, ¿no? Es decir, intentar siempre hacer ese filtro, ¿no? Y luego, con respecto a grupos concretos, hombre, yo sí les pediría un análisis, ¿no? Yo entiendo ese sentirse ofendido y siempre hay argumentos, por ejemplo, en geopolítica, para decir, no, pero mi grupo ha hecho esto, lo otro, lo de más allá. O en el ámbito económico, mi grupo ha hecho esto, lo otro, lo de más allá. Pero vamos a los grandes temas. Vamos a los grandes temas y vamos a la realidad de que, ya dije el otro día, que ha habido un análisis de 35 movimientos alternativos que en Europa, durante estos 30 años de neoliberalismo, han dicho que iban a cambiar las cosas y no las han cambiado, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nos debe hacer reflexionar si realmente es porque uno estaba corrompido y el otro también estaba corrompido y el otro también estaba corrompido, o porque había un contexto en el que realmente era imposible dentro de ese contexto cambiar nada, ¿no? Bueno, pero es una reflexión que hay que hacer, porque todos estos que se pregonaban como alternativas, y no quiero citar casos concretos, pero enseguida viene que si con Syriza pasó esto, lo de más allá, que si con los socialistas franceses pasó esto, pasó lo de más allá, pero es que son un caso y otro, y otro, y otro, y otro, y pasan todos, ¿eh? Y eso no quiere decir, evidentemente, que detrás de esos movimientos no haya gente con la mejor intención del mundo, etcétera, ¿no? Pero yo les pediría, sí, a todos ellos que hagan una reflexión sobre que independientemente, por ejemplo, en el ámbito socioeconómico, sí, pero es que yo me estoy pegando, no me digas que no soy de izquierdas cuando me estoy pegando con los de derechas en esto y en esto y en esto. Sí, te estás pegando en muchas cosas porque el pegarse, el que unos grupos y otros se peguen, es imprescindible para el sistema. Es algo que el sistema tiene que no solo que permitir, sino que fomentar, ¿eh? Pero te estás pegando, pero ¿estás realmente defendiendo un modelo alternativo? ¿O estás defendiendo que se gaste más en esto, en lo otro, lo de más allá, o que se tome una medida concreta aquí o allá, y que si tú no lo harías, lo haría otro? Y hay que recordar que, por ejemplo, el estado del bienestar, creo que lo dijimos el otro día, en muchos países lo puso en marcha la democracia cristiana y en Francia lo puso en marcha el goyismo. Es decir, cuando al sistema le interesa, lo pone en marcha a través de los instrumentos que considera convenientes, y no de izquierda, de derecha o de centro, ¿no? Entonces, no basta con decir que yo propongo y me estoy enfrentando a estos que dicen que son de derecha con algo que yo digo que que es de izquierda. No, no. Pero tú realmente te estás saliendo del modelo o no, porque no me basta que digas que estás planteando cosas distintas, porque al contrario, si dentro del modelo planteas cosas distintas, estás ayudando a que esos que dices que son de derecha se muevan a la derecha, se muevan más a la derecha, porque ya tú dentro del modelo defiendes esa dialéctica distinta, ¿no? Y lo mismo en el ámbito geopolítico. No, mi grupo dice que, sí, pero cuando llega la hora de la verdad, sacas a la gente a la calle, ¿realmente tomas medidas para hacer que las cosas cambien o te quedas en un bla, bla, bla? Porque el bla, bla, bla es muy fácil para cualquier movimiento, ya digo, de izquierda, de derecha o de centro. Que piensen también lo que están haciendo en el ámbito sociocultural, y esto va muy dirigido sobre todo a los que dicen que son de izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho en el ámbito sociocultural en los últimos 30 años? Si están siguiendo de hecho o no
todo esto que hemos descrito en este programa como las grandes estrategias socioculturales de las grandes corporaciones, ¿no? Siempre presentadas, por supuesto, como progresistas, entre comillas, ¿no? Bueno, yo sí les pediría que hiciesen esta reflexión para que realmente, independientemente de la forma, independientemente de gestos concretos, independientemente de posiciones concretas en temas secundarios o terciarios, para que sitúen realmente dónde están sus respectivos grupos. Y hablamos en el programa anterior, de signos muy claros, como esa identificación de todos los grupos políticos de izquierda, derecha y centro, de prácticamente todos, en el ámbito internacional, con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Como un síntoma muy claro de que a la hora de la verdad, dónde están realmente posicionados, ¿no? Y ya digo, es un tema en el que tenemos que intentar evitar citar dentro de lo posible grupos políticos concretos, porque en la práctica es a nosotros la experiencia nos dice que es una barrera infranqueable, ¿no? Intentar, de ser posible, jugar en base a conceptos y tal, pero ahí hay digamos, un espíritu de tribu que hace que esas barreras suelen ser infranqueables en el momento en que se menciona un grupo político concreto. Bueno, vamos a otros temas, si te parece, ¿no? A ver, Ricardo de Pérez, o Perea, perdón, y González, nos dice: nunca pensé que las masas resultasen el último sujeto con posibilidad de conjurar el desastre, pero la situación actual no deja otra posibilidad. O el pueblo se levanta o no hay solución. También se dice muchas veces que qué pasa, que la gente es pasiva, la gente no se mueve y tal, pero esto ha sido siempre así. La gente ni en las peores situaciones se mueve si no hay estructuras intermedias que las muevan, que las organicen. Tiene que haber o grupos políticos o partidos políticos o sindicatos con la suficiente capacidad de articular cualquier nuevo movimiento. Y si hay ciudadanos concretos, si no existen esos movimientos y hay ciudadanos concretos que quieren que la gente se mueva, tienen que crear esos movimientos. Tienen que crear esos movimientos con capacidad de articular a la gente, siempre teniendo en cuenta que los medios que utilicen son fundamentales, ¿no? Es decir, porque los medios de la gente suelen ser el número. Entonces es importante articular a la gente de tal forma que esos movimientos no se manipulen. Las grandes poderes, las grandes corporaciones siempre tienen todos los recursos del mundo y siempre van a intentar utilizar a esos grupos. Entonces hay que tomar medidas para asegurar, dentro de lo posible, que esos grupos no son manipulados y estar siempre dispuestos a saltar. Si un grupo de esos empieza a ser manipulado, pues hay que crear otro cuanto antes, ¿no? Bien. Bueno, esto es un comentario de Mandarina Roja sobre Argentina, que nos dice, y evidentemente aquí le tenemos a Ezequiel, que sabe mucho más que nosotros sobre esto, ¿no? Dice: estamos viendo un proceso en las alternativas políticas muy similares a los europeos. Y quisiera saber a qué le atribuís esto, ¿no? Siendo que somos países más dependientes, ¿no? Bueno, yo creo que lo que es esta falta de alternativas con distintas fases, pero de alguna forma se ha extendido al conjunto de la influencia de las grandes corporaciones, al conjunto de la influencia occidental, pero también a Latinoamérica, evidentemente, ¿no? Yo creo que esto ha funcionado a través de la expansión de los corrientes socioculturales del posmocapitalismo, de esa correlación entre movimientos, vamos a decir, progresistas con el Partido Demócrata, de ese enmarque dentro del neoliberalismo de las distintas corrientes. Yo creo que eso, Ezequiel, tú nos podrás decir, me da la sensación de que en distintas fases, pero también ha sucedido en Argentina, sin ninguna duda, ¿no? Y en buena parte de Latinoamérica, quizás. Con todo esto con relación a Milei, ¿verdad, Adrián, en ese sentido? Bueno, parece que el planteamiento es que ese acercamiento de posiciones que nosotros mencionábamos con respecto a Europa, sí, está sucediendo también en Argentina, ¿no? Bueno, sí, como consecuencia de la elección, de la victoria electoral de Milei, naturalmente, es el acercamiento, pero eh,
yo no presencio en la sociedad en términos culturales un cambio en ese sentido. Básicamente el posicionamiento de político actual, geopolítico, responde a la línea de Milei y a mucho desconocimiento también en la política exterior. Pero en cuanto al surgimiento de Milei como tal, así como el surgimiento de Bolsonaro y, bueno, y otros líderes equiparables en América Latina, todo esto para mí responde a la crisis del neoliberalismo. Ya lo presentamos en mi canal, en Demoliendo Mitos de la Política, varias veces con algunos videos sobre el tema. Así que todo esto aparece ligado a los procesos descritos por vos en Estados Unidos y en Europa, sin lugar a dudas, en condiciones distintas, una condición semiperiférica como la de Argentina, en condiciones incluso distintas por el surgimiento durante 15 años, entre 2000 y 2015, de gobiernos populares, populistas, post-neoliberales o como los quieras llamar, los cuales en cierta medida generaron una alternativa a todo esto descrito por Adrián, hasta que colisionaron con determinados límites, algunos económicos, estructurales, otros políticos, también, bueno, cuestiones ligadas al liderazgo, a cuestiones electorales, a la muerte de muchos de los líderes también, pero todo eso aparece ligado. Yo personalmente, Adrián, no realizo una interpretación de América Latina muy distinta de mi interpretación de la política europea o estadounidense, más allá de las diferencias del contexto, pero si algo generó el neoliberalismo y la globalización neoliberal, bueno, básicamente el presenciar procesos similares con, bueno, países ubicados en distintos lugares de ese orden mundial, pero los procesos de fondo básicamente los mismos, ¿no? Bien, luego también de una forma similar tenemos varios comentarios como de Llanas Aguilaniedo o de Paz Eterna, ¿no? En la línea de esta preocupación con el cuestionamiento de los conceptos o de los términos, vamos a decir más bien, de izquierda, derecha o centro y cómo enfocar esto cara al futuro. Y es ciertamente una cuestión compleja, ¿no? Porque, claro, una cosa es el análisis que nosotros hacemos desde un punto de vista conceptual y otra cosa es cómo gestionar esto en los movimientos políticos actuales o en los nuevos movimientos políticos que se puedan crear, ¿no? Porque, claro, teóricamente podemos decir, bueno, hay que ser prudentes con la palabra izquierda, con la palabra derecha, con la palabra centro, hay que defender los intereses de los ciudadanos frente a las corporaciones, pero es cierto que, por ejemplo, prescindir de esos términos supone seguramente en sí mismo ya un alejamiento de una parte sustancial de la población que relaciona, por ejemplo, pues ese concepto de defensa de los ciudadanos con el concepto de izquierda, ¿no? O al contrario, en otros países está sucediendo lo contrario, que dicen, no, izquierda es estas corrientes que está defendiendo la élite, luego yo me fío más de la derecha, ¿no? Es que es la que defiende al individuo, ¿no? Entonces, prescindir de esos términos ya supone un riesgo de pérdida del acceso a una parte de la población. Y entonces no es un tema fácil, porque claro, la tentación puede ser la contraria. Es decir, si yo apuesto ya desde el principio por estos términos ya asentados, ya llego más fácil a una cuota determinada de la población que está acostumbrada a la utilización de esos términos, aunque esté llegando de una forma engañosa. Entonces, conceptualmente, está claro que es mejor prescindir o filtrar esos términos, pero claro, esto requiere un trabajo pedagógico muy importante. Y la situación ahí efectivamente no es la misma de unos países a otros, porque ya hay países, pues por ejemplo en el norte de Europa y tal, donde estos términos están ya casi tan desprestigiados y, por ejemplo, la izquierda está tan desaparecida del mapa que igual no tiene ya tanta importancia, ¿no?, el que se utilice o no se utilice ese término, ¿no? Al contrario, sí es cierto que hay un riesgo de que, es decir, el término izquierda de alguna forma durante mucho tiempo filtró positivamente los movimientos políticos en el sentido de
evitar la incorporación de personas vinculadas a los intereses corporativos o dificultar la incorporación de personas vinculadas a los intereses corporativos y términos como la defensa de los intereses de los ciudadanos a veces puede parecer como demasiado genéricos. Pero bueno, todo ello va a requerir esfuerzos conceptuales y también terminológicos importantes, ¿no? Es decir, si se utiliza la palabra izquierda, derecha o centro, pues explicar claramente en cada caso a qué se está haciendo referencia y a qué no se está haciendo referencia y qué es lo que claramente se rechaza, ¿no? Y bueno, pues Ezequiel, por mi parte, nada más. Bueno, hoy vamos a redondear la transmisión un poquito después, pero bueno, un placer como siempre, Adrián, tus presentaciones verdaderamente un lujo. Mañana, Fernando Moragón, recién por ahí apareció un mensajito de él, pero bueno, en el marco de la transmisión no podía comenzar con la visualización del video de él. Pero bueno, él aparece por Rusia, así que posiblemente mañana vayamos a realizar la transmisión desde allá y, como siempre, a las 11 nuestras transmisiones habituales. Adrián, el cierre tuyo y, como siempre, la semana próxima nosotros de vuelta por aquí, ¿verdad? Efectivamente, sí. A las 9, los jueves a las 9 hora española, ¿no? Y ya sabéis, en principio vamos a hacer una combinación interrelacionada, siempre de geopolítica, economía y cultura, valores, sociedad. Como hemos hecho en el programa de hoy, pues siempre teniendo en cuenta que al final los tres aspectos están íntimamente relacionados. Pues sin más, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Leeremos muy atentamente vuestros comentarios, intentaremos contestar lo que sea posible y gracias, por supuesto, a Ezequiel por acompañarnos. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao.